Hola a todos mis amigos y seguidores de este canal Salvation 316. Les saluda su amigo y profesor Carlos Jiménez, y en este pequeño video pues solamente quiero ayudarles a recordar y a explicar un poco lo que son las 6 funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Y antes de iniciar pues solamente quiero recordarles lo que es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene dos lados rectos que forman 90 grados, y recordemos los nombres de esos dos lados que se llaman catetos, y el lado más largo o el lado inclinado o que está oblicuo se llama hipotenusa. En este triángulo rectángulo podemos obtener 6 razones entre los lados o las longitudes de los lados del triángulo. Cuando hablamos de razones, quiere decir que yo puedo combinar y puedo dividir cada uno de esos lados. Puedo combinar, por ejemplo, aquí B entre C y ya obtengo la primera razón. Puedo hacer otra combinación distinta y puedo hacer A sobre C y así sucesivamente, ya llevaría 2. Luego puedo hacer B sobre A y hasta que termine de hacer solamente me van a resultar 6 razones. Esas razones tienen su nombre específico, y además de eso, esas razones van a ser las mismas independientemente del tamaño que sea el triángulo, ya que estas razones no dependen del tamaño del triángulo. De lo que dependen solamente es del ángulo que tenga aquí este ángulo, que es un ángulo agudo. Vamos a ver que estas funciones reciben ese nombre especial, son las funciones trigonométricas, y los nombres de esas 6 funciones son las siguientes. Tenemos la primera que se llama seno, luego coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. No olviden esos 6 nombres: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y hay necesidad de abreviarlas porque cuando estén resolviendo problemas de triángulo rectángulo no vamos a poder poner toda la palabra, sino simplemente una abreviatura. Por ejemplo, la función seno va a ser abreviada por las 3 primeras letras, sen. La función coseno va a ser abreviada con las 3 primeras letras también, que sería cos, y así sucesivamente: tan, cot, sec para secante y csc para cosecante respectivamente. Según la definición entonces de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, vamos a obtener la siguiente. La primera definición, seno, es hacer una razón, cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que estamos hablando de un ángulo agudo y yo lo he ubicado aquí. Este triángulo rectángulo va a tener 2 ángulos agudos, pero primero vamos a trabajar con uno de ellos, que es alfa. Ahora, ¿cómo sé que este es el cateto opuesto? Muy sencillo. Ustedes lo pueden identificar porque el cateto o el lado que está de frente al ángulo alfa, y este cateto adyacente, este lado que está aquí, forma parte de este ángulo, es parte del ángulo alfa, mientras que el opuesto no está formando el ángulo, simplemente está de frente, pero se llama cateto opuesto. Y la hipotenusa es el lado inconfundible porque es el lado más largo, es el lado oblicuo que tenemos, por lo tanto no se nos puede confundir. La segunda función entonces es coseno de alfa. ¿Cómo encontramos coseno? Su definición dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí tenemos ya 2 definiciones, seno y coseno. La definición de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, para tangente hay que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente y ya queda definida esa función. Llevamos 3 funciones. La que continúa es cotangente. Cotangente se define cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esa es cotangente. La quinta función es la hipotenusa entre el cateto adyacente o sobre. Recordemos que esta es una razón y una razón es una división.
y la última función es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y aquí tenemos ya la definición de las 6 funciones trigonométricas. Estas 6 funciones es necesario de que el estudiante las pueda memorizar para la resolución de los problemas y los ejercicios prácticos. Tiene que memorizarlas. Es de mucha importancia mantener la definición de cada uno de ellos y poderla identificar. Vamos a explicar cómo funciona esto con un ejemplo. Dice aquí: encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Aquí tenemos, yo he cambiado el ángulo alfa y le puse ahora otra simbología. Este ángulo se llama teta. Eso es muy importante porque no solamente vamos a estar acostumbrados a trabajar con alfa, sino que cualquier símbolo que nos represente el ángulo. Por lo general se utilizan letra griega. Nos están pidiendo entonces las 6 funciones. Entonces la primera función que tenemos, el orden es seno. Y aquí le puse la función y aquí vamos a reemplazar para encontrar el valor exacto. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí el cateto opuesto es 8 y la hipotenusa es 17. Entonces reemplazamos el opuesto 8 e hipotenusa 17 y aquí tenemos esa fracción. Si nos fijamos bien, esta fracción no la podemos simplificar, es decir, no le podemos sacar mitad, tercera o quinta. Entonces simplemente vamos a dejar la división indicada. No es exacto. Si ustedes quieren la pueden poner en decimal, pero tampoco es necesario. Solamente cuando ya hagamos cálculos exactos lo podemos hacer, pero en este ejemplo lo podemos dejar indicado. Seno 8 sobre 17. Esa es la primera solución de la primera función. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí la adyacente es 15. Entonces reemplazamos adyacente 15 y la hipotenusa, que es 17. Aquí tenemos el 17 en el triángulo. Así lo vamos a dejar. 15 sobre 17. La tercera función, tangente opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí tenemos el cateto opuesto 8 sobre el cateto adyacente, que es 15. También así lo vamos a dejar. Esta función, esta razón indicada, 8 sobre 15, 8 quinceavos, la fracción. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Este es el adyacente, 15, y el opuesto, que es 8. 15 sobre 8 o 15 octavos. Eso sería la representación de la cotangente, 15 octavos. En el caso de secante tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente. Esta es la hipotenusa, 17, y adyacente, que viene a ser 15. Y aquí tenemos entonces la secante. Y para terminar, la última, que es cosecante, dice que hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa, que vale 15, y el opuesto que tenemos aquí 8. Solamente recuerden de que hay que memorizarlas, les vuelvo a repetir, y luego reemplazar. Hipotenusa 17 sobre opuesto, que 8. Si ustedes no memorizan la definición de cada una de las funciones, y también es necesario que la puedan memorizar así en este orden, porque luego van a utilizar ustedes las recíprocas y van a ver, por ejemplo, que seno es recíproco de cosecante. Fíjense aquí, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces cosecante es lo inverso, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y así, cuando ustedes sigan estudiando, van a darse cuenta de otras cosas que son muy interesantes en estas 6 funciones trigonométricas. Entonces espero que les haya ayudado mucho el video y que lo hayan entendido. Traté de explicarlo de la manera más sencilla. Espero sus comentarios y que puedan dejar también su like. Muchas gracias.